1. Postulado ontológico, realidad igual a información igual a consciencia-mente. ¿Qué es la realidad? ¿De dónde surgió el universo? ¿Qué hubo antes de su aparición? ¿Tiene algún propósito trascendente, y de ser así, cuál es? Estas son algunas de las consideraciones metafísicas fundamentales que tarde o temprano planteará cualquier filósofo serio. ¿Cuál es nuestro punto de vista al respecto? Nuestra filosofía afirma que una consciencia universal es la base fundamental de toda la realidad y que esta sustancia primaria de índole mental origina y conforma todos los fenómenos del mundo material. Esta postura ontológica la hemos denominado idealismo consciencialista. En el principio existe un vasto océano precósmico de infinitos fragmentos digitales de inteligencia primigenia. Este sustrato mental luego va generando y sosteniendo una pluralidad de universos virtuales de materia densa como el nuestro a través de complejos procedimientos de simulación a nivel cuántico. Estas realidades emergentes se tratan de reflejos materializados de un absoluto trascendente informe y sirven para la evolución de los seres conscientes por medio de diversas experiencias dentro de los límites estrictos de la materialidad. Todas las almas o unidades de consciencia individuadas forman parte de la misma consciencia universal. De acuerdo con este postulado, el espacio, el tiempo, la materia y las fuerzas existen solo como constructos simulados de una mente divina o de un reino preexistente de espíritu puro. El argumento de simulación moderno y el monismo espiritualista antiguo se juntan como una síntesis orgánica. Este tipo de ontología no es nada nuevo. Ha existido de alguna forma u otra desde tiempos remotos por las diversas corrientes filosóficas y religiosas de la humanidad como el hermetismo en Occidente y el hinduismo en Oriente. El primero enseña que todas las cosas físicas no son más que creaciones mentales de el todo, el cual está formado por mente viva o espíritu consciente, y el segundo, sobre todo la escuela del Vedanta Advaita, o no dualista, explica que todo el mundo fenoménico es producido por el pensamiento de Brahman o la realidad absoluta trascendente, tratándose efectivamente de una ilusión de su sueño divino. Curiosamente, la ciencia moderna está empezando a llegar a una visión de la realidad asombrosamente parecida. Desde la revolución de la teoría cuántica en el siglo XX se ha ido descubriendo que el mundo observable en realidad funciona como un constructo digital y probabilístico con las partículas físicas siendo generadas por un campo elusivo de ondas de probabilidad sin forma definida alguna conforme a su observación. El universo material parece ser una enorme simulación virtual que procede de un plano prefísico de información inteligente, o de una especie de mente creadora. En nuestro siglo XXI existe un creciente número de científicos y filósofos que apoyan este nuevo paradigma de la física digital. Ya estamos muy lejos de la perspectiva simplista del materialismo reductivo del siglo XIX. Nuestro mundo no es de ningún modo un ente objetivo o autoexistente. Todas sus formas de materia son simuladas por una realidad subyacente de datos incorpóreos puros. Esos pedazos de información originales equivalen a la sustancia mental o a la consciencia. La mente o la consciencia está compuesta por la misma inteligencia primigenia que existe desde antes del nacimiento del cosmos físico y por ende se trata de una propiedad fundamental de la realidad. Esta es la afirmación de nuestra visión ontológica. Con este breve artículo pretendemos esbozar de modo conciso nuestro modelo más amplio del mundo visible e invisible y de la existencia consciente que trascenderá el desfasado mecanicismo de los siglos pasados e incorporará los conceptos más importantes de la teoría cuántica y las consideraciones de la investigación de la consciencia, así como también diversas cuestiones filosóficas y los aspectos espirituales de la experiencia humana. Uniremos la ciencia empírica con determinados conceptos místicos antiguos. 2.1. El carácter virtual del cosmos. El famoso experimento de la doble rendija del campo de la física cuántica, el cual consiste en lanzar un electrón por un par de rendijas situadas en una primera pantalla y observar cómo golpea una segunda pantalla detectora situada al fondo para determinar si se trata de una partícula o una onda. Una partícula producirá un patrón de franja mientras una onda dibujará un patrón de interferencias. Ha demostrado en repetidas ocasiones que a nivel cuántico las supuestas partículas de la materia existen simplemente como ondas de probabilidad que carecen de forma definida alguna y encierran múltiples estados potenciales al mismo tiempo hasta que sean observadas. Su observación hace que asuman un solo estado concreto y se comporten como unas partículas sólidas. Este fenómeno se denomina colapso de la función de onda.
Esta extrañeza de la física nos revela el carácter virtual del universo. Nos indica que lo que llamamos realidad funciona mucho más como una simulación programada y representada por algún ente previo que como un universo objetivo y autoexistente. A decir verdad, las formas de materia que conocemos son tan solo productos sucesivos de un campo cuántico invisible de datos digitales incorpóreos que incluyen modelos teóricos de cosas físicas y poseen un poder creativo, y cada parte de la realidad se va construyendo a través de un proceso de generación por procedimientos al ser observada por algún ser consciente. Un mar de inteligencia primigenia existe independiente de cualquier reino físico. Sus infinitos fragmentos van creando mundos emergentes de materia densa y derivando diversos tipos de energía, fuerza y cuerpos sólidos por un mero cambio de frecuencia y de modo probabilístico. Todo existe solo por virtud de esta fuerza creadora subyacente. Las implicaciones de este descubrimiento son muy significativas y sacuden por completo los cimientos del paradigma materialista establecido. La materia no es la base fundamental de toda la realidad. Todas sus distintas manifestaciones resultan ser meros derivados de una sustancia primaria prefísica. La totalidad cósmica es una salida digital de esta realidad más profunda. Max Planck, el padre de la física cuántica, reconoció esta sustancia primaria prefísica detrás de la generación de las partículas físicas y la describió como una mente consciente e inteligente que constituye la matriz, Urgrund, de toda la materia. El carácter ontológico del universo ahora se asemeja mucho más a las antiguas cosmologías místicas del hermetismo y del hinduismo que al absurdo materialismo reductivo del establecimiento académico moderno. 2.2. Fenómenos físicos extraños y el argumento de simulación. El nacimiento de la teoría cuántica ha dado a conocer también a un número de fenómenos físicos extraños o espeluznantes que siguen desafiando la comprensión convencional de la física e inquietando a muchos científicos hasta el día de hoy. Entre ellos se hallan anomalías tales como el entrelazamiento cuántico, la superposición cuántica y el efecto túnel. Estos fenómenos se consideran misteriosos porque incumplen los principios de la física clásica y tienen muy poco sentido en el contexto del paradigma materialista. Sin embargo, su comportamiento encaja perfectamente con la idea del mundo físico como el constructo simulado de un sustrato mental que existe más allá del espacio finito y del tiempo corriente. El entrelazamiento cuántico es el fenómeno en el cual múltiples partículas separadas en el espacio se encuentran vinculadas a nivel cuántico y comparten los mismos comportamientos de modo instantáneo, incluso con enormes distancias de separación entre ellas mismas. El vínculo entre dos o más partículas entrelazadas resulta en que el cambio de estado de una de ellas influya en el estado de las otras como si todas estuvieran unidas por un cordón umbilical invisible. Si una tiene algún tipo de carga, todas las otras también adoptarán la misma condición de forma inmediata. ¿Cómo es que esto puede ocurrir? La distancia que percibimos entre las partículas resulta ser nada más que una ilusión que se ve en este universo virtual y que no existe realmente en el mundo del sustrato mental, el cual se caracteriza por la no localidad. Detrás del velo de la materia, es decir, fuera de la simulación, todas las partículas son equidistantes de su lugar de producción y por lo tanto pueden comunicarse sin demora alguna. La superposición cuántica es el fenómeno en el cual un solo sistema físico presenta múltiples estados que sean teóricamente posibles al mismo tiempo hasta que sea observado, lo cual provoca su colapso en un solo estado. Efectivamente, todas las posibilidades están sucediendo en el mismo momento, es decir, están superpuestas, hasta que se haga una medición. Una onda de probabilidad que encierra dos o más funciones variables se convierte en una partícula definida cuando el científico la observa, como pudimos ver con el experimento de la doble rendija. Este efecto puede ser incluso retroactivo. Los cambios de estado de los electrones y su superposición simultánea son posibles justo porque todos los sistemas físicos provienen de unos fragmentos de una sola sustancia primaria de datos digitales incorpóreos que se van convirtiendo en diversas formas de materia por un mero cambio de frecuencia de acuerdo con las probabilidades. Este fenómeno refleja el proceso de generación por procedimientos que caracteriza la simulación. El efecto túnel es el fenómeno en el cual una partícula logra atravesar una barrera de potencial superior a su propia energía cinética, como si cortara a través del espacio o se teletransportara a sí misma de un punto a otro. De repente aparece al otro lado de la impedancia. Al igual que el fenómeno del entrelazamiento cuántico, este tipo de desplazamiento anómalo puede ocurrir debido a la ilusoriedad de la distancia en el mundo del sustrato mental y a la unicidad del lugar de producción de todas las supuestas partículas a ese nivel. Un píxel del universo virtual puede trasladarse a otra parte del mapa simulado sin ningún problema. 2.3. La paradoja cosmogónica de algo de la nada.
Un efecto físico siempre requiere una causa física. Tal es una ley incontrovertible de la física. Por lo tanto, sería del todo imposible que la totalidad de la materia de nuestro universo simplemente surgiera de la nada como quieren afirmar los sumos sacerdotes del nihilismo fisicalista. Esa noción es la cosa más descabellada. La singularidad cósmica que dio lugar a este espacio-tiempo y a todas las formas de materia tuvo que provenir de algún otro ente no físico y autoexistente. Nuestro concepto del universo físico como un derivado virtual de algún mundo mental prefísico, es decir, de información pura, nos permite trascender esta paradoja cosmogónica puesto que reconoce que lo que conocemos como materia es nada más que una simulación ilusoria de una inteligencia primigenia sin forma física alguna como indica la teoría cuántica. Preexiste un infinito océano de ondas de consciencia inteligentes en algún punto hiperespacial sin localidad alguna. Es totalmente inmaterial y como tal no está sujeto a las leyes de la física normales debido a su inmaterialidad. Ese ente mental va originando diversos constructos virtuales y simulando diversos tipos de materia que están regidos por reglas físicas definidas. Sin embargo, la causalidad física no se aplica en el nivel más fundamental ya que todo es solo espíritu o datos digitales incorpóreos, lo cual permite la preexistencia y la autoexistencia del reino inicial. En vista de la ley de la causalidad física en el reino de la materia, es imposible que el universo físico no sea una realidad virtual simulada y sostenida por algún ente no físico y autoexistente. Debe de ser la creación de algo mental. Hoy en día incluso algunos cosmólogos materialistas se ven obligados a conceder que la gran explosión cósmica fue ocasionada por algún tipo de fluctuación cuántica, pero al mismo tiempo no quieren reconocer la existencia de un mundo prefísico creador y aún menos de uno que sea consciente y tenga inteligencia propia. Eso sonaría demasiado a deidad. 2.4. La consciencia como el fundamento de la realidad. Fenómenos conocidos como el efecto del observador. La observación de un sistema físico provoca su colapso en un solo estado definido, y el efecto placebo, la mente influye en la biología, demuestran que la mente es capaz de afectar la materia y sugieren que la consciencia se trata de una propiedad fundamental del cosmos en lugar de ser tan solo una propiedad emergente. La conexión es evidente. La mente solo podría influir en las operaciones físicas de la realidad si perteneciera a un estrato más básico del universo que antecediera el surgimiento del reino material. No sería posible si la consciencia tan solo se tratase de un epifenómeno subordinado de la materia. La mente es capaz de provocar el colapso de las ondas de probabilidad prefísicas en estados concretos y producir cambios en el cuerpo humano justo porque ella misma es de la misma sustancia primaria que genera y organiza todas las cosas materiales. Esta es la clave para entender que los datos digitales incorpóreos del mundo prefísico y la consciencia son la misma cosa. Información igual a mente. Esta sustancia constituye la base fundamental de toda la realidad. Este reconocimiento de la primacía de la consciencia en el orden cósmico tiene implicaciones muy significativas. Primero, puede resolver el problema difícil de la consciencia, con su postulado de que la consciencia misma preexiste, subyace el universo físico y origina todas las formas de materia. La consciencia individual de los seres vivos sería en realidad una parte individuada de la misma consciencia universal encarnada en uno de sus muchos mundos simulados de una constitución material densa. Dicho de otra manera, nuestras mentes son fragmentos de la sustancia primaria de la fuente del todo. Segundo, puede explicar de modo sencillo y coherente determinados fenómenos paranormales empíricamente observados como la comunicación telepática mediúmnica y los eventos extracorpóreos asociados con las experiencias cercanas a la muerte, ECM. Nuestra mente tiene la capacidad de entrelazarse con otras mentes e intercambiar información a distancia o acceder a bases de datos del sustrato mental del cosmos justo por su carácter fundamental y no local. Todo es en el fondo fragmentos mentales. Nuestras almas o unidades de consciencia individuadas siguen vivas y se hallan en otros planos no físicos después de la muerte biológica como indican los numerosos testimonios de ECM justo por ser originarias de un estrato prefísico de consciencia pura y haberse encarnado en una realidad emergente de modo temporal con el fin de evolucionar a través de diversas experiencias materiales. Las ECM representan la fase desencarnativa de un ciclo reencarnativo de unos seres conscientes de un origen espiritual. Ni qué decir tiene que el universo mental tiene cabida para mucho más posibilidades que cualquier concepto materialista y determinista de la realidad, lo paranormal se convierte sencillamente en una subdivisión de la física normal. 2.5. Una fuerza creadora inteligente. Las diversas formas de materia, como hemos visto,
son generadas por ondas de probabilidad sin forma física alguna a nivel cuántico. Estos fragmentos embrionarios fundamentales encierran múltiples estados superpuestos al mismo tiempo y van creando la realidad por meros cambios de estados. A mi juicio, esta elección de entre múltiples estados superpuestos para dar lugar a constructos virtuales coherentes y con aparente diseño implica necesariamente algún tipo de inteligencia subyacente con la capacidad de tomar decisiones y organizar procedimientos constructivos. La inteligencia naturalmente es consciente por definición. Esta es otra pista de que el universo físico es una creación de la consciencia. Una observación sobre las operaciones de la existencia indica la participación de alguna fuerza creadora inteligente a pesar del persistente deseo de negar cualquier tipo de creación o de diseño por parte de muchos científicos y filósofos materialistas. Nuestro cosmos no es de ningún modo una gran extensión de materia inanimada de vida al azar, sino un constructo vivo e impregnado de consciencia por todas partes. Cada una de sus partículas es el resultado de la selección de un estado concreto de entre muchas probabilidades distintas conforme a las necesidades de cada parte de la simulación. Es por esta razón que el gran Max Planck asoció a la fuerza detrás de estos procedimientos con una especie de mente consciente e inteligente. Esa mente consciente e inteligente es la consciencia universal, el todo, Brahman, etc., que sostiene toda la existencia.